Hoy te cuento la historia de un chico que fue reclutado por una especie de organización mágica, la cual se encargaba de reunir a todas las personas que eran reencarnaciones de grandes héroes o grandes personajes de la historia. Claro, todo esto con el fin de entrenarlos para enfrentarse a varias bestias que continuamente amenazaban la seguridad de las ciudades. Sin embargo, nuestro prota no tenía muchos recuerdos de su anterior vida, a diferencia del resto de sus compañeros, haciendo que no fuera capaz de liberar todo su potencial. Claro, esto generó que fuera despreciado por el resto de alumnos. Lo que no sabían era que el tipo en realidad era la reencarnación no solo de un héroe, sino también de un aterrador villano, haciendo que sus habilidades estuvieran en otro nivel, y gracias a las cuales logró conquistar no solo a una, sino a varias de sus compañeras. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Seiken Tsukai No World. La historia comienza con nuestro prota, Moroha, en medio de la ceremonia de apertura de una especie de instituto mágico, en el cual les explicaron a los alumnos que todos ellos se encontraban en ese lugar por el simple hecho de haber heredado los recuerdos de sus vidas pasadas y de ser capaces de utilizar habilidades especiales, conocidas como las artes ancestrales. Claro, todo esto con el objetivo de que todos pudieran convertirse en cyborgs, un tipo de vigilantes capaces de acabar con los metafísicos. Pero ¿qué es eso? Nos lo explican más adelante, ya que mientras la directora daba su discurso, el buen Moroha terminó quedándose dormido, y mientras lo hacía, tuvo algunos recuerdos de su vida pasada, en la cual se encontraba despidiéndose de una hermosa chica en medio del campo de batalla, antes de partir hacia su fin. Sin embargo, al despertar, se dio cuenta de que esa misma chica se encontraba frente a él, pero no, al parecer no eran la misma persona. O bueno, se podría decir que sí, ya que Sarasha era la reencarnación de la antigua hermana del chico. La chica no lo podía creer, había tenido la suerte de reencontrarse con su hermano en otra vida. Eso sí, el prota, al contrario de Sarasha, no parecía recordarla del todo bien. Por otra parte, mientras la chica intentaba hacerle recordar su vida pasada al buen Moroha, ambos se dieron cuenta de que no estaban solos, ya que otra chica también se había quedado dormida en la sala de reuniones. Pero lo extraño fue que cuando el chico la despertó, esta última le clavó tremendo beso. Claro, no lo había hecho del todo consciente, sino más bien por haber confundido al prota con la persona que había amado en su anterior vida. Su nombre era Shizuno. Pero bueno, dejando las presentaciones de lado, luego de un rato los alumnos tuvieron que dirigirse al campo de entrenamiento, donde solían practicar cómo despertar sus habilidades. Por cierto, casi olvidó mencionárselos, pero todos los reencarnados podían despertar diferentes habilidades de luz y habilidades de oscuridad. Todo esto fue explicado a los alumnos por el profesor de clases, que les mostró cómo con las habilidades de luz podían invocar una especie de aura protectora, la cual solo podrían utilizar recordando cómo hacerlo de sus vidas anteriores, algo que resultó ser relativamente sencillo para algunos alumnos que recordaban de mejor manera su vida pasada, como el caso de Sarasha, que casi logró dominar el aura a la primera. Lo malo de esto fue que despertó el interés de uno de los alumnos de segundo año, el cual le retó un duelo de práctica en el que podrían poner a prueba sus habilidades. Obviamente la chica aceptó, sin embargo la diferencia de poder era notoria, ya que Sarasha apenas podía dispersar el aura por algunas partes de su cuerpo, lo que el otro tipo aprovechó para humillarla frente a todos los alumnos. Obviamente, el buen Moroha no dejaría las cosas así, y luego de reconfortar a la que alguna vez había sido su hermana, terminó retando al chico de segundo año, ordenándole que si él lo vencía, le pediría disculpas a Sarasha. El tipo de segundo año no desaprovecharía esa ocasión, y voluntariamente aceptó el duelo, por lo que de inmediato el enfrentamiento dio comienzo. Sin embargo, el prota no tenía ni idea de cómo utilizar el aura, haciendo que el otro tipo fácilmente le brindara una tremenda paliza. Moroha a duras penas continuaba de pie, soportando los golpes del oponente e intentando ganar solo con agallas. Aún así, cuando todo comenzaba a ponerse feo, ya que la paliza cada vez era más fuerte, Sarasha apareció entre las gradas, gritándole que por favor recordara al poderoso caballero que una vez había sido. Estas palabras desataron unos cuantos recuerdos en la cabeza de Moroha, recuerdos que fueron suficientes para saber cómo utilizar el aura, con la cual, valiéndose de toda la experiencia de su anterior vida, le bastó para darle el knockout definitivo al tipo de segundo año.
Además, todo el espectáculo había sido observado desde la tribuna por la directora del colegio. Pero bueno, aún así, debido a que era la primera vez del prota usando ese poder, colapsó luego del enfrentamiento y varias horas después despertó en la enfermería del colegio, donde al parecer había sido sanado por esta niña. Su nombre era Maya, la asistente personal de la directora, la cual lo había visitado para ponerlo un poco más en contexto de la situación. Y resulta que él era un Asian Dragon, un tipo raro de Saber, al que muy pocos alumnos pertenecían. Más específicamente, él no solo había tenido una vida pasada, sino que más bien esa era su segunda reencarnación, y la directora la había descubierto porque al derrotar al tipo de antes, no solo había utilizado el aura de luz, sino también el otro tipo de habilidad que les mencioné, la magia oscura. Por lo que sí, el prota era la reencarnación de dos antiguos entes. Uno de ellos era un guerrero blanco muy poderoso, pero el otro por el momento era desconocido. Pero bueno, unos días después, el prota fue visitado por un alumno de tercer año muy conocido por ser el más poderoso del instituto. Pero no, este no quería luchar con el chico, sino más bien reclutarlo para su organización, la cual se encargaba de proteger el área del instituto, además de acabar con algunos monstruos de los que les mencioné al principio. Claro, no solo quería reclutarlo a él, sino también a la otra chica de antes, ya que ambos por el momento habían sido clasificados como Sabers tipo C y les serían de bastante ayuda. Obviamente el prota aceptó fácilmente al enterarse que la paga era bastante alta y con ella podría ayudar a sus tíos, que eran digamos bastante escasos de recursos. Pero bueno, por otra parte, luego de esto, Sarasha y Ushijo, mientras daban un paseo por el centro comercial para comprar algo para el prota, terminaron encontrándose. Y claro, a pesar de que no se llevaban muy bien, tuvieron que hacer equipo cuando uno de los metafísicos de los que les había mencionado hace un rato apareció, y el cual comenzó a causar destrozos por toda la zona, haciendo que varios civiles salieran heridos. A razón de esto, a Sarasha no le quedó de otra más que usar su poco poder para distraer a la criatura, mientras que Shizuno, que pertenecía a la rama de magos oscuros, no quiso dejarla sola, brindándole un poco de su poder. Aún así, por más que estas hicieran equipo, no tenían oportunidad con la bestia y muy seguramente serían devoradas. Mientras que en academia, los Strikers, organización a la que pertenecía el prota, se habían enterado de lo que estaba ocurriendo. Aún así, debido a que la criatura era de rango S, tenían estrictamente prohibido asistir al lugar, por lo que a pesar de las palabras del prota que quería salvar a sus amigas, ninguno quiso acompañarlo al lugar. Aún así, este no permitiría que su hermana fuera alejada de él nuevamente, y justo cuando las chicas estaban por colgar los tenis, el tipo apareció para hacerle frente al bicho, y gracias a sus antiguas habilidades como guerrero, fue capaz de conectar algunos combos de ataques para alejar a la criatura de las chicas. Aún así, el monstruo era de rango S, y Moroha no tenía ninguna oportunidad. Por suerte, cuando las cosas pintaban bastante mal, Shizuno le dijo que confiara en sus habilidades, que todo saldría bien. Esto hizo que Moroha tuviera algunos recuerdos de su vida como mago oscuro, de la cual Shizuno había sido parte. Por lo que al activar un poco de su poder como mago y combinarlo con sus habilidades de guerrero, conectando un combo bastante épico, fue capaz de acabar con la criatura. Una criatura para la que se necesitarían grupos bastante grandes de Sabers para derrotarla. Pero bueno, dejando lo ocurrido atrás, cuando la noticia de lo ocurrido llegó a oídos del hermano de Shizuno, este estaba muy interesado en que su hermana se acercara al prota, ya que si el tipo se convertía en rango S y se casaba con su hermana, podría beneficiar en gran manera a su familia. Pero bueno, dejando eso de lado, nuestros protas se reunieron para conversar un poco de lo que había pasado, y Shizuno le explicó al buen Moroha que ahora toda la ciudad estaba interesada en él. Esto porque derrotar a un metafísico de rango S solo era posible para Cyborgs tipo S, por lo que ahora estaba al nivel de pocas personas en el mundo. Pero eso no es lo importante es que a la ciudad había llegado un Cyborgs clase S, proveniente de Inglaterra, y el cual estaba muy interesado en las habilidades del prota, tanto que para probarlas quiso atacarlo tomándolo por sorpresa, claro, para ver si el prota era capaz de reaccionar a tiempo y esquivarlo. Aún así, este último no fue capaz de hacerlo, decepcionando por completo al inglés, que había creído que Moroha sería el séptimo Sabers tipo S de todo el mundo, y había realizado ese largo viaje solo para comprobarlo. Pero bueno, por otra parte, Shizuno no quería que el prota se convirtiera en uno de los famosos Sabers clase S, ya que si lo hacía sería tratado como una especie de arma humana, haciendo que perdiera toda su libertad. Y se estarán preguntando por qué estaba tan preocupada por él. Y bueno, resulta que ella era la reencarnación de la esposa de una de las vidas del chico. De hecho, ambos anteriormente habían sido villanos que quisieron acabar con todos, aunque no eran tan malos como se lo estarán imaginando. De hecho, más bien eran una especie de
antihéroes y la chica había sido rescatada por el prota cuando esta era solo una esclava de esa época. Era por eso que guardaba tanto amor por el chico y no quería tener que volver a separarse de él como en su vida pasada. Por otra parte, el hermano de la chica invitó a Moroha a una especie de cena familiar en la que quiso convencerlo a toda costa de convertirse en clase S, diciéndole que al hacerlo podría obtener todo el dinero que quisiera, incluso si lo deseaba, a su propia hermana. Aún así, el prota no estaba muy interesado en la idea, ya que quería seguir los consejos de Shizuno. Sin embargo, unas horas después, mientras volvía a casa, fue interceptado por una especie de cyborg a sueldo, que rápidamente intentó acabar con su vida despiadadamente. Obviamente el chico no sabía muy bien el porqué de esto, aún así no estaba dispuesto a vender su pellejo a bajo precio, por lo que inició un enfrentamiento con el cyborg atacante, que contaba con habilidades bastante buenas, a la altura de un rango A, y con las cuales fue capaz de poner al chico contra las cuerdas. Por suerte, al estar en una situación límite, fue capaz de recordar cómo en su vida pasada solía masacrar ejércitos enteros, robando su energía vital, y aplicándolo en la situación actual, fue capaz de vencer al enemigo. Ah, y si se preguntan a qué se había debido tal ataque, pues bueno, todo había sido obra del tipo inglés de antes, que había querido poner a prueba al buen Moroha. Claro, para saber si este al menos estaba al nivel de un cyborg tipo A. Por otra parte, el hermano de Shizune, ahora que el prota había rechazado la oferta de convertirse en rango S, no tenía más opción que cambiar de objetivo para asegurar el futuro de su familia, y ese seguro no era otro que el mismísimo inglés. Sí, como se lo estarán imaginando, quería ponerle en charola de plata a su hermana, por lo que incluso la obligaría a mudarse a Inglaterra. Alto hijo de ya saben qué que resultó, ¿no? Y la pobre chica no tenía opción. Aún así, quiso disfrutar sus últimos días al lado de la persona que tanto amaba. Por suerte, gracias a Maya, Moroha pudo descubrir lo que Shizuno le había estado ocultando durante las últimas semanas, y obviamente no podía quedarse de brazos cruzados. Y durante la cena de despedida de Shizuno, Moroha irrumpió en la mansión como todo un crack, advirtiéndoles a ambos, tanto al inglés como al hermano de la chica, que por ningún motivo permitiría que la alejaran de él, aunque para eso tuviera que destrozarlos. Luego de esas palabras, de inmediato tomó a la chica y escapó del lugar, pero por supuesto el inglés no dejaría que pisotearan su orgullo de esa manera, y luego de alcanzarlo, lo retó a un duelo, en donde podrían saldar unas cuantas cuentas pendientes. Rápidamente, el encuentro comenzó, y a pesar de que el prota controlaba mucho mejor sus habilidades de espadachín, el inglés le mostró el poder de un cyborg tipo S. Aunque tranquilos, en realidad el prota todo este tiempo se había estado conteniendo hasta estarlo bastante alejado de las chicas para no lastimarlas. Pero ahora que se encontraba en un buen lugar, hizo uso de su poder como mago oscuro, el mismo poder con el que había sido capaz de derrotar al metafísico de antes, y con el que ahora fue capaz de poner en apuros al inglés, al grado de obligarlo a usar su arma más poderosa, una especie de armadura bastante potente, creada con el poder de su aura, y con la cual obtuvo un aumento de fuerza bastante grande. Aún así, ni siquiera dicha armadura fue capaz de protegerlo del enorme poder que Moroha había despertado, quien ahora, recordando un poco más de su pasado, no quería tener que volver a separarse de Shizuno, por lo que empleó una de sus técnicas más poderosas como hechicero, congelando prácticamente toda la zona que los rodeaba, y obviamente dejando fuera de combate al inglés y probándole ser un cyber tipo S en toda la expresión. Pero bueno, luego de esto, el prota hizo las paces con el tipo, el cual le preguntó por qué si era tan poderoso no había esquivado su ataque del principio, a lo que el prota le contestó que no lo había considerado necesario, ya que no sintió ningún tipo de peligro por el ataque. Por cierto, ahora sí, el prota había aceptado entrar al selecto grupo de cyborgs tipo S, en los cuales solo se encontraban 6, además de él, pertenecientes a varios países de todo el mundo. Claro, todo esto con tal de no perder a su amada, puesto que ahora que él era de los tipo S, el hermano de Shizune no tendría que enviarla a Inglaterra. Y claro, podrían continuar estando juntos, prometiéndole que no volvería a dejarla sola, como en su vida anterior. Pero bueno, unos días después de esto, la organización a la que el prota se había unido organizó una especie de campamento en la playa. Claro, con el objetivo principal de aprovechar el mayor tiempo posible para desarrollar sus habilidades en combate, aunque ya sabemos lo que campamento en la playa significa. Sí, mucho fanservice que tuve que omitir bastante, o YouTube me dejaba sin comer este mes. Mientras tanto, la organización de los 6 cyborgs tipo S había realizado una especie de reunión para discutir la situación del prota, sobre si acaso este era digno de convertirse en clase S, o por el contrario, era un perdedor con mucha suerte. Y a pesar de las palabras del inglés, quienes afirmó
informó que Moroha tenía las habilidades necesarias para unirse a ellos, no todos estuvieron de acuerdo, entre ellos la princesa del rayo, que no estaba para nada de acuerdo con la idea de integrarlo a sus filas. Sin embargo, mientras discutían el problema, el Saber clase S perteneciente a Japón sintió la presencia de un metafísico de nivel S acercándose a las costas de su país. Esto porque ese era uno de sus dones. Y sí, como se estarán imaginando, la costa a la que el monstruo había llegado era la misma donde se encontraban Moroha y los demás, por lo que los directivos de la excursión incluso habían organizado una evacuación del lugar, ya que ningún alumno estaba preparado para enfrentarse a esa amenaza, así que debían salir de ahí lo más pronto posible. Por otro lado, en la reunión de Rankers, el tipo perteneciente a Japón quiso volver a su país rápidamente, pero esto fue impedido por el resto de Rankers, los cuales terminaron inmovilizándolo. Claro, todo esto con el objetivo de probar las habilidades del prota, ya que solo un verdadero rango S sería capaz de enfrentarse a la criatura. Mientras tanto, el prota, a pesar de las órdenes que había recibido, no quiso abandonar a cientos de civiles y se quedó en la costa para protegerlos, aunque esta vez no estaría solo, ya que el resto de alumnos esta vez sí decidieron apoyarlo, esto porque no querían sacrificar cientos de vidas, por lo que la batalla dio inicio. Los alumnos se estaban encargando de evacuar a las personas y de eliminar algunas de las larvas que el metafísico liberaba, mientras que el prota tendría que encargarse por su cuenta de la bestia, aunque decirlo era mucho más fácil que hacerlo, ya que su magia oscura no funcionaba en la dura piel de la criatura. Además, sus ataques de espadachín eran demasiado débiles como para infligir un daño mortal, por lo que sí, todo parecía estar bastante cuesta arriba. Mientras tanto, todos sus compañeros poco a poco comenzaban a ceder frente a los monstruos. Por suerte, luego de un rato, a Moroha se le ocurrió la idea con la que sería capaz de vencer a la criatura, la cual consistía en grabar una especie de runas mágicas en la piel del metafísico, utilizando su poder como guerrero, para luego usarlos como conductores de su magia oscura, con la que le fue bastante sencillo poner en pedazos al monstruo. Sí, Moroha había pasado la prueba y ahora no había dudas, él era el séptimo rango S de todo el mundo. Aún así, a pesar de eso, la princesa rusa no estaba de acuerdo con la idea de que existiera otro rango S, razón por la cual decidió enviar a una de sus mejores mercenarias a arrebatarle la vida. Unos días después, dicha mercenaria se presentó en la institución a la que asistía nuestro prota, y su primer movimiento fue el de invitarlo a salir. Claro, para acercarse todo lo posible a él. Casi lo olvido, el nombre de la chica era Elena. Por suerte Moroha terminó rechazándola. Eso sí, le dijo que si quería acercarse a él, ¿por qué no mejor comenzaban como amigos? Grave error. Debido a sus palabras, a pesar de las advertencias de Sarasha y Shizune, unos días después Moroha terminó teniendo una cita con Elena, en donde ambos pasaron un rato bastante agradable juntos, y en donde Elena comenzó a tomar aprecio por el chico. Aún así, sabía que debía cumplir con las órdenes que le habían dado. Mientras tanto, Shizune, que no se había confiado del todo, usó sus contactos para investigarla. Claro, descubrió el pasado de Elena, sobre cómo ésta se dedicaba a moverse en el bajo mundo de los Sabers, por lo que al enterarse, para proteger a su amado, terminó retando a un duelo a esta última. Sin embargo, a pesar de haber sido una poderosa maga oscura en su anterior vida, Elena era mucho más fuerte, y luego de un combate bastante reñido, esta última se hizo con la victoria, dejando fuera de combate a Shizuno. Además, luego de hacerlo, le advirtió que no se interpusiera en su camino, o acabaría con sus seres queridos. Y bueno, luego de esto, en la siguiente cita con Moroha, le reveló sus verdaderas intenciones, diciéndole que no tenía más alternativa que acabar con él, y de inmediato inició un enfrentamiento contra el chico, que no entendía muy bien qué carajos ocurría. Aún así, no podía dejarse quitar la vida, y respondió a los ataques de la chica. Sin embargo, esta última poseía la habilidad de absorber el aura de sus oponentes, para usarla en su contra, claro, diciéndole al prota que su propio poder sería su fin. Lo que no esperaba era que el chico desactivó por completo su aura, y comenzó a realizar movimientos de espada muy complejos, gracias a los cuales no necesitaba aura para conectar golpes bastante serios, e inutilizar por completo la habilidad de Hana, la cual le reveló al prota el por qué hacía eso, y era porque en realidad estaba siendo chantajeada con la vida de su hermano, y si no acababa con el prota, no volvería a verlo. Sin embargo, Shizune apareció en la escena para revelarle que gracias a sus investigaciones había descubierto que Hana no tenía ningún hermano. Todo este tiempo la princesa rusa había usado su poder para manipular su mente, por eso ahora no existía razón para continuar luchando. Sin embargo, la princesa, al notar esto desde la lejanía, usó su poder para convertir a Hana en una especie de berserk, controlada por la ira, y de inmediato comenzó a arremeter contra Moroha de una manera bastante salvaje. Debido a esto, el prota tuvo que emplear su aura para protegerse. Aún así, contaba con un último as bajo la manga, y era el de usar toda su energía para sobrepasar la capacidad de robo con la que contaba Hana. Gracias a esto logró dejarla inconsciente y liberarla del control mental.
Y una vez se recuperó, Moroha le dijo a Hana que a partir de ese momento él sería su hogar. Eso sí, antes de eso debía encargarse de unos cuantos asuntos. Uno de ellos era acabar con la princesa rusa y todos sus súbditos, por lo que una batalla a dos bandos estaba por empezar. Pero antes de eso, me gustaría pedirles que si les está gustando este video, por favor se suscriban y me dejen su poderoso like. Ya sé que pido mucho, pero en serio, no saben cuánto me ayudarían con eso. Además, ya falta poco para llegar a los 300,000 subs, así que cuento con su ayuda para alcanzar esa cifra. Pero bueno, continuando con la historia, después de lo ocurrido, Moroha viajó hasta el país de la princesa para iniciar su enfrentamiento. Obviamente, de inmediato fue recibido por uno de los súbditos de esta última, el cual era de rango A. Aún así, por más fuerte que este fuera y la capacidad de poder bruta con la que contaba, no fue rival contra el buen Moroha, que prácticamente comenzaba a dominar por completo sus anteriores técnicas, logrando acabar con su primer oponente con un par de movimientos. Claro, luego de vencerlo, se encargó de interrogarlo para obtener las ubicaciones del resto de rango A del país, ya que acabaría con todas las fuerzas de la princesa. Ah, y casi olvidó mencionárselos, pero el asistente del tipo inglés le estaba brindando un poco de su ayuda a Moroha para completar su venganza, claro. Todo esto por órdenes de su jefe. Y bueno, gracias a la información obtenida del tipo, el chico pudo localizar y sacar del juego a gran parte de los rango A del país. Obviamente la princesa no se quedaría de brazos cruzados y reuniendo un escuadrón bastante grande de sabers, preparó una emboscada para el chico. Aún así, ni siquiera 8 de los mejores peleadores de ese país fueron rivales para el nivel actual en el que se encontraba el buen Moroha, que cada vez recordaba gran parte de sus dos vidas anteriores. Y luego de un rato de enfrentamiento, logró neutralizar a las fuerzas de la princesa, a excepción de esta última, la cual había preparado una trampa para acabar con una compañera del prota, a la cual este último tuvo que proteger a costa de su propio cuerpo, recibiendo de lleno una potente descarga eléctrica que lo dejó fuera de combate. Por suerte la Cyborg se encargó de ponerlo a salvo y brindarle toda la ayuda posible, al grado de incluso brindarle su propio calor corporal. Espero YouTube no me desmonetice por esto. Sin embargo, mientras estos se reponían del encuentro, fueron interceptados por una de las Cyborgs bajo el mando de la princesa. Aunque tranquilos, esta no quería atacarlos, sino más bien brindarles la información de la base de esta última, ya que estaba cansada de los maltratos que recibía por parte de su jefa. Claro, a cambio de su información, le pidió a Moroha que por favor salvara a su hermana, que se encontraba bajo el control mental de la princesa. Por lo que ahora que el prota sabía el paradero de su enemigo, la batalla final que decidiría todo empezó. Rápidamente la princesa creó una especie de golems, con el poder de su electricidad. Obviamente estos no eran nada comparados con las habilidades como guerrero del prota, que recordaba toda la experiencia que había obtenido a lo largo de su vida anterior. Sin embargo, al notar esto, la princesa usó un truco bastante sucio, usando sus sabers como carne de cañón para dañar al prota, claro, no importándole que estos fueran devorados por los golems. Obviamente el prota, que era buena gente, ahora no solo debía cuidarse de los ataques, sino salvarle la vida a los tipos que intentaban destrozarlo, ya que tristemente estaban bajo el lavado cerebral de la chica. Por suerte, cuando el prota estaba contra la espada y la pared, todas sus compañeras aparecieron para darle una mano, ya que no lo dejarían solo en ese encuentro. Gracias a lo cual, mientras ellas se encargaban de los golems, el prota inició por fin el enfrentamiento directo contra la princesa, la cual utilizó su poder para invocar una especie de demonio eléctrico, al nivel incluso de un metafísico. Pero el prota no se quedaría atrás y también usó uno de sus mejores trucos de su vida como villano, invocando una especie de inundación que sorpresivamente contaba con vida propia y se encargó de acabar con el demonio. Ahora únicamente quedaba la princesa, que ya no tenía absolutamente ningún truco bajo la manga, por lo que la victoria era completamente para el prota, el cual no acabó con su vida, pero sí se encargó de desterrarla de su propio país, si no quería que acabara con ella. Alto capo que resultó el chico, ¿no? Y ahora por fin, el buen Moroha podría volver a su tierra natal. Sin embargo, cuando el tipo intentaba transportarse junto a sus compañeras que habían llegado al país para ayudarlo, claro, no tuvo más opción que quedarse en dicho país. Esto porque habían aparecido algunos monstruos de rango A, y al no estar la princesa del rayo, el país no tenía quien pudiera defenderlo, así que le solicitaron amablemente su poder, al menos en lo que conseguían al nuevo rango S para ese país, por lo que las chicas terminaron volviendo solas a casa. Desafortunadamente no serían bienvenidas de la mejor manera, esto porque unas horas después de que arribaran al país, apareció un enorme metafísico de categoría nacional, una criatura mitológica que incluso a los rango S les tomaría demasiado trabajo enfrentar. Claro, eso sí corrían con suerte y sobrevivían. Para empeorar las cosas, el Cyber clase S del país estaba hospitalizado, sufriendo por una enfermedad bastante grave. Por esto no había nadie en el
país que siquiera pudiera enfrentarse contra la criatura, la cual había comenzado a causar enormes destrozos y acabar con la vida de algunos civiles. Rápidamente los alumnos de la academia formaron un escuadrón improvisado para evacuar a los ciudadanos y distraer el mayor tiempo posible al metafísico con forma de dragón, aunque poco y nada podían hacer contra ese monstruo. A pesar de juntar enormes cantidades de magia para atacar, nada parecía surgir efecto, ya que la diferencia de niveles era demasiado amplia. Mientras tanto, en Rusia, Moroha se había enterado de lo que estaba ocurriendo en su país, y al ver de quién se trataba el metafísico, no lo podía creer. Esa criatura había sido la misma que había acabado con sus anteriores vidas, y la cual lo había estado persiguiendo en cada reencarnación, acabando no solo con él, sino también con las personas que más amaba. Pero eso definitivamente terminaría en ese mismo momento. Pero volviendo a Japón, los alumnos continuaban distrayendo al dragón. Aún así, poco a poco comenzaban a ceder. Algunos incluso habían recibido heridas bastante graves. Pero a la batalla se había unido el tipo inglés de antes, quien se encontraba cerca del país, y a pesar de que esa no era su obligación, no podía quedarse de brazos cruzados. Aún así, sabía que lo único que podía hacer era contenerlo, y poco más. Por suerte, eso fue suficiente, porque unos minutos después, Moroha apareció en escena. Obviamente estaba furioso, así que les pidió a todos que no se involucraran, que esa era su batalla. Rápidamente confrontó a la criatura, realizando una especie de combo al unir lo mejor de sus dos vidas anteriores, la magia oscura y el poder de su esgrima como caballero. Aún así, el dragón no había hecho uso de su poder completo, porque al parecer se había estado reservando justamente para enfrentarse al chico, aunque lamentablemente no nos explican más a fondo sus razones. Pero bueno, ahora que la criatura gozaba de todas sus habilidades, Moroha ya no era rival para él, y no fue capaz de proteger a Sarasha y Shizune, las cuales fueron víctimas del aliento petrificador del dragón, siendo convertidas en piedra. Esto hizo que el prota, que no podía creer que estuviera ocurriendo lo mismo, perdiera el control, siendo devorado completamente por la ira. Gracias a esto, aumentó en gran nivel su poder, pero eso no era del todo bueno, ya que comenzó a conjurar un hechizo muy poderoso, con el que podría acabar con la criatura. Aún así, en el proceso, también perdería su propia vida. Por suerte, antes de que eso pasara, las chicas que habían sido petrificadas recordaron por completo sus vidas anteriores, logrando liberarse del hechizo del dragón y brindarle el apoyo necesario a Moroha para salir de la oscuridad, y debido a esto, por fin fue capaz de recordar cada detalle de sus dos vidas pasadas, gracias a las cuales, al combinarlas, obtuvo lo mejor de ambos mundos, tanto del bien como del mal, siendo capaz de destruir a la criatura que por tantos años lo había torturado. Y bueno, luego de esto, todo regresó a la normalidad y el prota fue convertido oficialmente en rango S, y ahora podía estar con sus waifus. Y claro, no solo con Sarasha y Shizune, sino también con Hana, que había sido flechada por el chico. Y bueno, así termina este anime. Espero les haya gustado el resumen, y si es así, no se olviden de dejarme su poderoso like y comentar la frase reencarnación. Si llegamos a los 1000 comentarios y 10.000 likes, la próxima semana traeremos el resumen de Black Clover, así que si quieren verlo en el canal, lo dejo en sus manos. Bueno, ahora sí, sin más, sayonara.